La siguiente ponente es la doctora Ana Sureda. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la Real Academia Nacional de Medicina y a la Sociedad Española de Hematología por invitarme a participar en este evento. Y en los próximos minutos intentaré un poco hacer un resumen de las nuevas fronteras y retos que tiene el trasplante de progenitores hematopoyéticos en el momento actual. Y para esto, pues he planteado 3 preguntas que son las que veis aquí en la diapositiva y, bueno, con ello intentaré pues, destacar algunos puntos que yo creo que son importantes. En primer lugar, mirar el número de trasplantes que estamos haciendo, teniendo en cuenta todas las estrategias terapéuticas que tenemos en el momento actual para tratar a nuestros pacientes, trasplantamos más o trasplantamos menos. Podemos aumentar el número de pacientes que puedan ser candidatos a trasplante y hacer también del trasplante un procedimiento más eficaz y seguro. Y después también el papel del trasplante de progenitores hematopoyéticos frente a otras estrategias terapéuticas. Y aquí voy a hacer un poco referencia a la presentación del doctor Moraleda. Empezaremos por la primera pregunta. Creo que es una pregunta que, por lo menos hasta el momento actual, se responde de manera sencilla, porque la realidad es que aún en el momento actual estamos aumentando el número de trasplantes que hacemos. En esta diapositiva veis datos que están sacados del Registro Americano de Trasplante. Podéis ver que tanto el número de trasplantes alogénicos como el número de trasplantes autólogos ha ido aumentando a lo largo de los años y que las 2 mayores indicaciones de los trasplantes autólogos son el mieloma múltiple y los linfomas, mientras que las indicaciones más importantes del trasplante alogénico son las leucemias agudas y los síndromes mielodisplásicos y mieloproliferativos, ¿no? Algo importante a destacar, que comentaré posteriormente, es que también en los últimos años ha aumentado de manera significativa la edad media de los pacientes que trasplantamos. Si nos movemos a Europa, y estos son datos del Registro Europeo de Trasplante, también podéis ver que la actividad trasplantadora ha aumentado a lo largo de los años. En azul tenéis la curva de los trasplantes halogénicos y en rojo la curva de los trasplantes autólogos. Y yo creo que de manera bastante parecida a lo que veíamos en los datos del Registro Americano de Trasplante, si miramos las indicaciones del trasplante alogénico, sobre todo están constituidas por las leucemias agudas. En azul tenéis la leucemia aguda mieloblástica, en rojo tenéis las leucemias agudas linfoblásticas y aquí en añil tenéis los síndromes mielodisplásicos y mieloproliferativos crónicos, mientras que las 2 indicaciones más importantes de trasplante autólogo también en Europa son las neoplasias de células plasmáticas y los linfomas. Aquí tenéis como una foto de las indicaciones, una vez más, de trasplante alogénico y de trasplante autólogo, según la recogida de datos del EBMT en el año 2018. En el campo del trasplante alogénico, leucemias agudas y mielodisplasias constituyen pues, casi el 75% de las indicaciones, mientras que en el trasplante autólogo pues, tenemos una imagen diferente con los mielomas y los linfomas, ¿no? Y algo que también quería destacar, que ya ha comentado la doctora Caballero y que yo voy a comentar también un poco más detalladamente, es un poco la modificación de la fuente de progenitores que utilizamos para el trasplante alogénico, con un incremento significativo en el número de donantes haploidénticos. ¿Qué es lo que pasa en España? Pues en España tenemos una situación similar. Estos son datos sacados del informe anual de la ONT, el último publicado. Podéis ver también un incremento en el número de trasplantes autólogos y halogénicos a lo largo de los últimos años. Y si nos fijamos más detenidamente en el tipo de donantes utilizados en el campo del trasplante halogénico, pues bueno, pues este incremento viene dado pues, por un incremento tanto en los trasplantes halogénicos realizados a partir de donantes emparentados como de donantes no emparentados.
En cuanto a las indicaciones, pues España no es diferente. Aquí tenéis un poco el número de trasplantes alogénicos reportados a lo largo del tiempo, siendo la leucemia mieloblástica aguda con mucho la indicación más frecuente para el trasplante alogénico y el mieloma múltiple la indicación más frecuente para el trasplante autólogo. Con esto quiero pasar a la segunda parte de mi presentación, que intentará dar algunas pinceladas de aspectos que yo creo que son importantes para entender un poco los mejores resultados y la seguridad del procedimiento y también la mayor accesibilidad del trasplante. En primer lugar, quería presentar esta comunicación oral que se presentó en el último Congreso Americano de Hematología, que es un estudio prospectivo que plantea el trasplante alogénico utilizando tratamientos de intensidad reducida frente a la terapia hipometilante o al tratamiento de soporte mejor escogido por el centro en pacientes realmente mayores, entre 50 hasta 75 años, diagnosticados de síndrome mielodisplásico de alto riesgo. Las características de los pacientes no eran diferentes entre los dos grupos de pacientes que se incluyeron y a destacar pues, la mejoría significativa en supervivencia global y supervivencia libre de leucemia en aquellos pacientes que tenían donante y llegaron al trasplante alogénico, sin que el trasplante alogénico supusiera un impacto a nivel de la calidad de vida medida por los diferentes scores que utilizamos en el momento actual, como podéis ver en la diapositiva, analizando a los pacientes hasta 3 años después del procedimiento. La doctora Caballero ha hablado de la utilización de los donantes haploidénticos y la realidad es que los donantes haploidénticos nos han dado la posibilidad de ofrecer a un mayor porcentaje de pacientes la posibilidad del trasplante alogénico si el paciente era candidato. Un poco para poner un ejemplo, os he traído esta comunicación oral que también se presentó en el último ASH, en donde el grupo americano, el registro americano, realiza un estudio retrospectivo en donde compara los donantes haploidénticos utilizando los esquemas de ciclofosfamida post-trasplante, casi 400 pacientes, con los hermanos histocompatibles, con los donantes no emparentados 8 de 8, los donantes no emparentados 7 de 8 y los trasplantes realizados a partir de sangre de cordón umbilical en pacientes adultos alotransplantados por una leucemia aguda linfoblástica. Como es de esperar, siempre hay ciertas diferencias entre los diferentes grupos de pacientes incluidos al tratarse de estudios retrospectivos, tanto a nivel de las características del paciente como de las características de la enfermedad y de las características del procedimiento. Sin embargo, si nos vamos ya un poco a los resultados del trasplante, podéis ver que no existen diferencias estadísticamente significativas en términos de recaída de la enfermedad de base, que el haplo está asociado a una menor mortalidad relacionada con el procedimiento en comparación a los emparentados con o sin diferencia antigénica y al cordón umbilical, y que esto se acaba traduciendo en una mejor supervivencia global y una mejor supervivencia libre de enfermedad con la utilización de los donantes haplo frente a los donantes no emparentados con una diferencia antigénica y a los trasplantes de cordón umbilical. Es decir, que de alguna manera podemos ampliar nuestro espectro de donantes a la utilización de donantes haplo con esta plataforma de ciclofosfamida post-trasplante, que por otro lado se ha intentado trasladar de el concepto del trasplante haploidéntico a otro tipo de donantes para mejorar no únicamente la eficacia, pero sí la toxicidad y los efectos secundarios del procedimiento. Un poco para poder poneros un ejemplo de esto, os he traído también 2 comunicaciones orales. La primera hace referencia a un estudio prospectivo que acabó incluyendo 40 pacientes en donde se valoraba por los resultados del trasplante alogénico utilizando sangre periférica como fuente de progenitores y un donante no emparentado
con una diferencia antigénica utilizando ciclo post-trasplante en pacientes con neoplasias hematológicas. En esta diapositiva tenéis el diseño del estudio. Comentaros que esta plataforma, por un lado, permite incluir a minorías étnicas que quizá de otra manera no consiguen un donante adecuado, y después también, como podéis ver aquí, pues bueno, por las diferencias antigénicas que presentaron los pacientes. Se consiguió una recuperación hematológica con esta plataforma en la mayoría o en todos los pacientes incluidos, con una recuperación plaquetar algo más tardía en los pacientes que fueron acondicionados con un esquema de intensidad reducida, y podéis ver que las curvas de supervivencia global, supervivencia libre de progresión y supervivencia libre de enfermedad y de enfermedad ingesto contra huésped crónica extensa estuvieron alrededor de un 70%, con una mortalidad relacionada con el procedimiento y una recaída de la enfermedad de base aceptable, por debajo del 20%, y una incidencia de enfermedad ingesto contra huésped crónica, moderada o severa inferior al 5%. Otro ejemplo de cómo la utilización de ciclofosfamida post-trasplante como plataforma para la profilaxis de la enfermedad ingesto contra huésped, y por lo tanto el permitir utilizar donantes que no sean tan compatibles con nuestros criterios estándar, pues se presenta en esta comunicación oral que fue desarrollada. Es un estudio prospectivo también muy pequeño que planteó la utilización de ciclofosfamida post en pacientes que solo tenían donantes no emparentados con un antígeno mismatch, y así pues permitir pues, bueno, la inclusión de pacientes de las llamadas minorías étnicas. Pues bien, la supervivencia global del procedimiento estuvo alrededor de un 70-80%, independientemente de la intensidad del tratamiento de acondicionamiento. Podéis ver que no existieron diferencias en términos de recaída y mortalidad relacionada con el procedimiento entre los dos grupos de pacientes, pero por motivos pendientes aún de analizar, aquellos pacientes que recibieron un tratamiento de acondicionamiento mieloablativo presentaron una mayor incidencia de enfermedad ingesto contra huésped aguda y ingesto contra huésped aguda grado 3, 4, y también una mayor incidencia de enfermedad ingesto contra huésped crónico. Los autores realizaron una comparación retrospectiva de este grupo de pacientes allotrasplantados a partir de médula ósea con un donante no emparentado con una diferencia antigénica. Aquí tenéis las curvas de color azul con pacientes que estaban incluidos ya en el registro del CIBMTR, también pacientes trasplantados a partir de donantes no emparentados con una diferencia antigénica pero utilizando sangre periférica, y haplos de médula ósea y de sangre periférica. Como podéis ver, realmente no hubo diferencias significativas en cuanto a la supervivencia global. Uno de los problemas que tenemos en el trasplante alogénico, evidentemente, es la modulación de la enfermedad ingesto contra huésped aguda y de la enfermedad ingesto contra huésped crónica. Y realmente es una asignatura pendiente que tenemos para disminuir la morbimortalidad de los pacientes y para mejorar la calidad de vida, que sobre todo está asociada al desarrollo de enfermedad ingesto contra huésped crónica. Evidentemente, pues en 20 minutos tampoco daba tiempo a repasar todos los esfuerzos que se están haciendo en este campo. Solo os quería presentar esta comunicación oral también del último congreso de ASH, en donde plantea la utilización de ruxolitinib frente al mejor tratamiento estándar en combinación con esteroides más menos inhibidores de calcineurina, de manera aleatorizada, 1 a 1, en aquellos pacientes que tienen enfermedad de injerto contra huésped crónica, moderada o severa y que no han respondido al tratamiento convencional. Como podéis ver, tanto la respuesta, la tasa de respuestas globales a la semana 24 como la mejor respuesta global favorecieron de manera significativa a la utilización de ruxo frente al tratamiento convencional, y esto se tradujo en una
duración de la respuesta significativamente superior para aquellos pacientes incluidos en el grupo de ruxolitinib y también para una mejor supervivencia libre de fracaso también en la semana 24. Ruxo en azul frente al mejor tratamiento estándar. Es decir, que en este sentido también intentamos mejorar los resultados del trasplante alogénico. De igual manera, y para terminar esta segunda parte de la presentación, bueno, comentar un aspecto importante relacionado también con las complicaciones infecciosas del trasplante, sobre todo el trasplante alogénico, que ya sabéis que condiciona de manera significativa los resultados del mismo. Poco para poner un ejemplo del mejor control de la reactivación y de la enfermedad por CMV en el contexto del trasplante alogénico. Presentaros este estudio ya publicado hace unos años por Marty en un New England Journal of Medicine, que indica la capacidad que tiene del letermovir de reducir de manera significativa la enfermedad por CMV significativa, tanto en toda la población de pacientes analizada como también en aquellos pacientes con enfermedad en situación de alto riesgo o con enfermedad de bajo riesgo. Es decir, una vez más, pues intentando superar todos aquellos retos que supone la utilización del trasplante alogénico. Y finalmente voy a ir a la última pregunta que me hacía al presentar esta charla, que es el papel del trasplante frente a otras estrategias terapéuticas. Y en esta diapositiva, que para analizarla tendríamos que dedicarle pues unos cuantos minutos o unas cuantas horas, pues he intentado poner un ejemplo de una serie de estrategias diana que se han ido desarrollando a lo largo de los años, y podríamos empezar aquí por los inhibidores de la tirosinquinasas que ya han sido nombrados por la doctora Caballero, acabando por las células CAR-T presentadas por el doctor Moraleda, que de alguna manera han impactado en el papel y en la utilización del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Sin embargo, bueno, en este aspecto pues os voy a poner pues, bueno, una serie de ejemplos que de alguna manera indican pues, que la utilización del trasplante autólogo o trasplante alogénico ha disminuido con la utilización de estos nuevos fármacos, pero por otro lado, si utilizamos de manera inteligente la combinación de nuevos fármacos extremadamente eficaces con el trasplante, podemos mejorar eventualmente los resultados. Como todos sabéis, el linfoma de Hodgkin es una indicación muy pequeña en cuanto a números de pacientes trasplantados, ¿vale? Estos son datos del grupo americano, del Registro Americano de Trasplantes, y como podéis ver, a pesar de que durante unos cuantos años el número de pacientes trasplantados por linfoma de Hodgkin y reportados al registro americano estaba estable, pues a partir del año 2014 vimos cómo su número empezaba a disminuir. Y esta imagen es una imagen muy parecida a la que podemos ver en Europa, en donde la utilización del trasplante alogénico ha disminuido en los últimos años, y ha disminuido en los últimos años por la introducción de los llamados nuevos fármacos, brentuximab vedotina y inhibidores de checkpoint, que por otro lado son parte de los mejores resultados, como podéis ver en esta diapositiva, del trasplante alogénico en el linfoma de Hodgkin en estos últimos años. Quiero poner un ejemplo que hace referencia al trasplante autólogo. Esto es una presentación que se hizo en ALS también el año pasado, viendo cómo la supervivencia global de los pacientes que recaen después de un trasplante autólogo realizado por un linfoma de Hodgkin en recaída o refractaria ha mejorado de manera significativa a lo largo de los años, y parte de esta mejoría es, sin lugar a dudas, a la posibilidad de haber introducido dentro del arsenal terapéutico de estos pacientes nuevos fármacos como brentuximab vedotina y también los inhibidores de checkpoint. Y voy a terminar la charla dando unas pinceladas del potencial impacto que ya hemos empezado a ver en Europa, menos que en Estados Unidos, de las células CAR-T en el tratamiento de los pacientes con linfoma difuso de células grandes B.
En esta diapositiva tenéis el número de trasplantes autólogos reportados al registro americano. Como podéis ver, un descenso significativo pues a partir del año 2017, en parte debido a la introducción de las células CAR-T. Un descenso aún más llamativo en el número de trasplantes alogénicos por esta misma patología, asociado a un incremento en la utilización de células CAR-T, en difuso de célula grande, y aquí podéis ver un gráfico que está no del todo completo, que indica el número de pacientes con difusos de célula grande tratados con células CAR-T y reportados al registro americano. Esta situación aún de momento no la vemos en Europa. Aquí tenéis los datos de número de trasplante alogénico realizado en difuso de célula grande y reportado al EBMT. Tenemos aquí como una especie de plató, veremos qué pasa a partir de ahora, y aquí tenéis el número de trasplantes autólogos también reportados para esta patología. Es decir, que muy probablemente en un futuro no muy lejano o realmente inmediato veremos modificaciones en el papel del trasplante en estas patologías en donde aparecen nuevas estrategias. Poco para concluir, decir que a pesar de todo el número de trasplantes sigue creciendo en el mundo. Se están invirtiendo muchos esfuerzos y mucha investigación para hacer el trasplante un procedimiento más seguro, que sea aplicable a un mayor número de pacientes, que tenga una menor toxicidad y evidentemente las indicaciones del trasplante, tanto en patologías como en posicionamiento dentro de la patología, van a depender en gran parte también de la introducción de estos fármacos. Muchas gracias por vuestra atención.